Y ahora ha llegado el momento que todo el mundo estaba esperando. Pues yo decía antes, se van a unir nuestro experto en crianza y nuestro experto en el cuidado de nuestro cuerpo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo casa esto? Pues lo vamos a ver ahora, porque empieza Padres Desobedientes. Aquí está el gran Sergio García, buenas tardes. Buenas tardes, caballero. José Moreno, buenas tardes. Muy bueno, Alfredo, ¿qué tal? Dios os junta, no, Dios cría y vosotros juntáis, ¿no? Claro. Sí, eso, así tal cual, ¿eh? Así, ¿no? Sí, fue así tal cual. Así. Pero el contexto, que ya lo hemos explicado alguna vez de cómo nos conocimos, fue exactamente así. Sí, ¿habéis contado ya cómo os conocisteis? Sí, el primer día que me lo traje, que te lo presenté. Sí. En el laboratorio, con las ratas. Había una rata de por medio. Había ratas de por medio. Oh, qué cosa, ¿no? Hicimos match rápido. Uf. Pues guay, pues hemos venido aquí para seguir profundizando en nuestra historia de amor. Sí. Está bien porque el otro día me dijeron los dos, tenemos que venir juntos porque tenemos que hablar de lo nuestro. Claro, no sabía que os referíais a vuestra relación. Sí, claro. Sí, bueno, y todo lo que... O sea, no solo nuestra relación, toda la periferia que rodea nuestra relación, ¿no? Que hay periferia. Claro, que hay un contexto interesante que tiene que ver con psicología, tiene que ver con ciencia, tiene que ver con innovación. Con emprendimiento. Emprendimiento. Hay palabras ahí gruesas. Bueno, hombre, no, claro. Tanto, ¿no? Sí, bueno, pues vosotros diráis. Sí, pues José, empieza tú. José. Bueno, pues queríamos contaros un poco una cosa que nos hizo muy satisfecho en su momento, y fue el hecho de... Perdona, que tenía varias ideas en mente. Fue el hecho de que tuvimos la oportunidad de emprender, de iniciar una startup, gracias a una aceleradora que nos seleccionó, y queríamos contar un poco en qué consistió Una aceleradora, vamos a explicarlo, no es una chica que vaya corriendo por todos sitios, ¿qué tal? Claro. Que dijeron, oye, qué bonito lo vuestro, venga, vamos, tal. No, sino una aceleradora es un ¿cómo diríamos? Un ente, ¿no? Sí. Un edificio donde se junta gente para crear y tal, entonces os muestran el camino hasta llevar a cabo vuestro emprendimiento. Claro, nos asesoran en los distintos ámbitos. Os guían, claro, vas guiando. En el plan financiero, en las cuestiones técnicas, en todo, en el marketing. Dan soporte para que ese proyecto, esa idea que nosotros teníamos, se pudiese materializar y monetizar, ¿no? Que es la idea. Entonces, bueno, nos seleccionaron, en este caso fue Telefónica. Sí. Nos seleccionó y nos ¿Que fue en el edificio del cable? Exacto, con Diana. Diana. Sí. Un saludo para Diana. Un saludo. Y estuvimos muy bien y bueno, queríamos contar un poco por qué. Porque habla mucho de psicología, ¿vale? Pero es que también habla de lo que estuve hablando la semana pasada un poco, que era toda esta cuestión del estrés, de la toma de las emociones y demás. Pues en este caso lo que queremos es hacer referencia al cómo influye o cómo afecta el estrés y la emoción a la toma de decisiones. No tanto al cuerpo, a la conducta. ¿Vuestra startup iba de eso? Claro. Nuestra startup era una startup con un background de psicología que lo que pretendía era mejorar la toma de decisiones de nuestros clientes. Entonces queremos explicar un poco cómo, porque es una cuestión que está bastante en boga con el tema de los relojes inteligentes, de las medidas, el registro de variables fisiológicas, y queríamos contar que hace unos años nosotros ya iniciamos este camino. Los precursores de todo lo que ahora vemos en el comercio, ¿no? Esas pulseras, esos relojes. No tanto los precursores, porque esto viene de muy lejos, y es más, nosotros nos inspiramos... cogimos influencia también de la startup que inició esto, ¿vale? Sin embargo, nosotros lo que hacíamos era un enfoque más orientado, en este caso, al rendimiento, a tomar decisiones de forma eficiente, para que tengan buenas consecuencias, ¿vale? Para que las consecuencias que tengan esas decisiones sean las mejores posibles. Entonces, bueno, ahí nos seleccionaron, estuvimos desarrollando el producto mínimo viable y queremos explicar un poco en qué consistió. Eso explícamelo. ¿Vale? Nosotros lo que seleccionamos, los relojes inteligentes, la mayoría de ellos lo que emplean es la tasa cardíaca. Registran la tasa cardíaca y a partir de ahí, con una serie de algoritmos, te pueden decir pues, si estás más alterado, si estás menos alterado, ¿vale? En nuestro caso, queríamos desarrollar un sensor también de registro electrofisiológico, pero no queríamos basarnos solo en la tasa cardíaca. Que también. Porque es importante. Lo único que en la literatura sobre el registro de variables fisiológicas para identificar los niveles de estrés o de ansiedad, se había visto que había otra variable que tenía una capacidad predictiva muy buena, que era la conductancia eléctrica de la piel. La tasa galvánica, la conductancia eléctrica de la piel, es una reacción que producen las células. Hablamos de ello el otro día. Hablamos de ello, exacto. Efectivamente, lo expliqué. Sergio también lo explicó después. Entonces, bueno, lo que se ha visto es que esta tasa cardíaca
es capaz de tener una relación explicativa con nuestro nivel de activación. Y nosotros sabemos por la literatura o por la experiencia diaria que cuando estás en un nivel de activación muy alto, cuando estás enfadado, es mejor no tomar ciertas decisiones. Entonces, bueno, con esta idea muy sencilla, pues nosotros estuvimos desarrollando un sensor para registrar a través de unos electrodos esa conductancia eléctrica y con unos algoritmos poder predecir, detectar el nivel de estrés y avisar al usuario del sensor para que durante ese periodo que tenía unos niveles de estrés altos se abstuviese de tomar decisiones. Ajá. ¿Vale? O sea, tú fíjate, mejor no decidas nada porque la vas a cagar. Como tome decisiones ahora, la vas a cagar. Con lo bien que lo estaba explicando José, ha venido a decir que se va a cagar. Es que es porque también tengo que conectar con nuestro público, ¿no? Más llano. Está chafado. No hace falta que sea todo técnico. Correcto, José. Es que José es muy técnico. Que va a cagar. La va a cagar. Todo esto, además, la idea era basarnos en una teoría, porque tú no puedes proponer cosas sin una teoría que lo secunde detrás. Claro. Esto es muy importante. Así funciona la ciencia, ¿vale? O sea, yo necesito hacer un modelo. Pues porque tú vas a Diana, le explicas, pues muy bien, no hay la teoría, no hay. Pues mira. Pues se acabó. Ahí está la puerta. No, pero eso somos de corte científico porque venimos de la universidad, de hacer ciencia, de una manera rigurosa. Gente leída, soy gente leída. Somos gente rigurosa. Leída, no sé si mucho, pero rigurosa somos. Entonces, la ciencia tiene un orden. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es basarte en un modelo. Hay un profesor mío de un psicométrico, un psicólogo, pero que… Psicométrico, de números. Sí. Que decía, el gran Antonio Rojas… Hola, ¿tú qué eres? Yo soy psicométrico. Que decía los datos. Raro. Dice, no es el modelo el que encaja los datos, son los datos los que encajan en el modelo. Esto parece una chorrada, pero es muy importante. Es decir, ¿te lo iba a decir yo? Un científico tiene que tener el modelo bien claro y luego coger esos datos y ver si encajan con ese modelo. Porque, según su visión, al final todos los datos explican cualquier cosa que tú quieras. Solo tienes que tener los datos y tú decir, vale, esto explica esto. Siempre hay algo que explica los datos. Pero claro, eso sería trampa. Por eso existen las hipótesis, ¿no? Yo lanzo una hipótesis, la cosa debe funcionar de esa manera, por tanto, si mido los datos, esa hipótesis se tiene que, reforzar con esos datos empíricos. Entonces, nosotros quisimos hacer un buen modelo detrás de todo esto, ¿no? Y nos basamos en 3 modelos de toma de decisiones y emociones que hay, ¿no? Que son los de el de la carrera de caballo. Lo voy a explicar de manera muy por encima porque el de la carrera de caballo, el modelo AB, el sistema AB de Kahneman, este premio Nobel súper famoso, tiene un libro de Pensar despacio, pensar deprisa que os lo recomiendo. Sí. Es un libro fenomenal respecto a la toma de decisiones y cómo afectan nuestras emociones en la toma de decisiones. Y después un modelo que es que en inglés emotion es las emociones embuidas o algo así, ¿no? Impregnada. Sí, y la idea era… Nosotros cogimos esos 3 modelos y los cogimos y los integramos en la toma de decisiones completa, ¿no? Es como una especie de orden que se va dando cuando sucede algo. Nosotros lo intentamos aplicar en principio suena mal, pero fue así, y quiero aclararlo, en jugadores de póker. ¿Jugadores de póker? Claro, porque los jugadores de póker se juegan mucho dinero a la hora de tomar decisiones y muchas de esas decisiones se toman en momentos de nervios, de estrés, de frustración, ¿vale? Y pensábamos que si tenían esa información iban a tomar mejor decisión. Entonces, lo primero era la carrera de caballo. La carrera de caballo es una especie de lucha que tiene tu cerebro entre un sistema más emocional y un sistema más racional a ver quién responde primero. ¿Qué pasa? Que generalmente el sistema emocional es más rápido, toma decisiones de manera más rápida. Es menos preciso, pero muy holístico. Toma la decisión muy rápida. Entonces, digamos que en esa carrera de caballo, generalmente lo que llega antes, si no estás atentos, es la respuesta emocional, la respuesta automática, ¿no? Esa primera respuesta hay que inhibirla. Tu cuerpo tiene que estar preparado, tu cabeza para decir ¿dónde vas? Y lo frena, ¿no? Entonces, el primer escollo es conseguir inhibir esa respuesta, que es lo que te anima a hacer tu organismo en un momento determinado. Claro, la parte emocional del sistema límbico no está pensando en si eso está bien o mal, ¿no? Lo que te está pensando es que necesita hacer eso porque le viene bien a corto plazo. Pero si tú quieres razonar sobre ese tema, pues necesitas un tiempo para pensártelo, ¿no? Ese sería el primer paso. Sí, ese ejemplo, por ejemplo, ese modelo se ve muy fácil. Quizá, por ejemplo, en una situación en la que te quieren atracar, tú tienes que tomar una decisión muy rápida. Pues si tu emoción predomina y tú tienes una respuesta de lucha para defenderte o de huida, en función de quién sea, ese modelo es eficiente porque tu emoción te ha ayudado a tomar una respuesta rápida y adaptarte. Si tú, por ejemplo, tienes un problema de tabaquismo, ese modelo no te va a ayudar porque ese modelo, la cuestión emocional te va a hacer que caigas en él y tú necesitas plantearte, reflexionar, necesitas que gane el otro. Entonces ese modelo se ve muy bien para una situación de emergencia, funciona, es muy útil, pero para una decisión reflexiva
nos perjudica este sistema de toma de decisiones más primitivo, ¿no? Claro, es un sistema que se da muy al principio de la toma de decisiones, ¿no? Entonces el primer paso sería mantengo esa decisión en suspenso y luego entra lo que es la lucha entre el sistema A y el sistema B, ¿no? El sistema A sería el sistema emocional, el sistema automático y el sistema B sería el sistema racional. En un momento determinado esos dos sistemas están confrontando en tu cerebro porque quieren hacer cosas que generalmente son contrarias. Mientras que el sistema emocional te está diciendo, como bien has dicho por el ejemplo, huye, por ejemplo, el sistema B, que es el racional, a lo mejor está diciendo... Tienes tu hijo. Claro, tienes tu hijo por ejemplo, al lado, no efectivamente, tengo a mi hijo al lado, por ejemplo, no puedo huir, ¿no? Entonces hay una serie de informaciones, de decisiones que confrontan, ¿no? Y ahí durante un tiempo se produce una lucha. Una lucha además que puede ser desigual, porque estás manteniendo la primera conducta, la automática, la tienes en suspenso. Eso genera, esa inhibición genera un desgaste. Entonces ya de por sí... Qué obvio. Claro, todo esto es por eso el estrés. Un trabajo en segundo plano, Sí. que no eres consciente, pero está ahí. Pero a pesar de eso, aquí es cuando se dice, ¿no? Esto yo lo he dicho, lo digo muchas veces, no sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces. Esto pasa mucho, vuelvo a decir, en el póker, además yo lo llamo la paradoja del jugador del póker, que es, sabes perfectamente que tienes que tirar tu mano porque sabes que vas a perder, pero acaba yendo. Cuando sabes que no debes. Eso le pasa a todos, incluso a los grandes profesionales. Y aquí es donde ha ganado un sistema a favor de otro. Y no siempre por razones lógicas o analíticas, simplemente por una cuestión en ese momento del poder de la emoción. Fíjate que cuando tenemos grandes cantidades de estrés, de activación emocional, cuando el aparato te está diciendo está en niveles muy altos, es mucho más probable que el sistema emocional venza aquí. Y que tome decisiones no per se equivocadas, pero sí que no serán acertadas si tienen que estar más, digamos, relacionados con un ámbito analítico. A largo plazo, ¿no? Claro, más cuestiones relacionadas con el largo plazo, efectivamente. Por probabilidad es más probable que si lo hacen muchas veces, toman muchas decisiones en esa situación, lo más probable es que las consecuencias sean negativas. O sea, todo está en la teoría de vuestro proyecto. Sí. Y hay una más. ¿Una más? Claro. Por último, el modelo imbuido. Que eso sería que una vez que has inhibido la conducta primaria, ¿vale? La has dejado en suspenso, perfectamente. Luego, en esa lucha de sistema, digamos que ha ganado la parte racional, la parte que te ayuda a tomar decisiones que son más funcionales y más efectivas a largo plazo. Y por último vamos a la imbuida, que es que la emoción en sí mismo altera toda la percepción y todo el análisis de la situación. Es decir, incluso cuando tú crees que estás tomando una decisión completamente analítica y muy reflexionada, la emoción que tú puedas sentir en ese momento, que no tiene por qué ser precisamente nervio o enfado o frustración, puede ser tristeza, ansiedad, vergüenza, todas esas emociones condicionan también la forma que tienes de ver el mundo. Entonces, el análisis que hace del mundo no es limpio, sino que está contaminado por la emoción. ¿Vale? Entonces, digamos que todo ese proceso no existe la posibilidad de decidir sin que la emoción esté implicada de alguna manera. Claro. No, es imposible, ¿vale? Por muy calmado que esté... Quizás porque además somos humanos, ¿no? Claro. Pues carácter humano. Si no seríamos IAs. Claro. Pero no lo somos. Entonces, bajo todo este modelo, al final lo que pretendíamos era establecer una serie de pruebas empíricas, de experimentos que nos permitieran ver, en función de esa activación emocional que podía medir nuestro aparato, en qué dirección se iban las emociones. Si en la primera fase éramos más propensos a lanzar la respuesta automática antes de inhibirla, si en la segunda fase veíamos que el sistema A se sobreponía al B si estábamos altos de activación emocional, o si en la tercera fase de análisis... En fin, que... Soy científico de lo de bata blanca, en gafillas y con una carpetilla y tomando notas. Somos unos frikis buenos. Sí. Grabadora y todo tenemos. También tenemos registros como... ¿Qué me decís? Claro, sí. Ahora con la... ¿Y en qué proceso se quedó aquello? Bueno, antes de explicar eso, que es importante, nos gustaría reforzar un poco por qué el póker. En experimentación necesitas controlar variables. Entonces, una de las variables que teníamos que controlar era el movimiento. Ese registro también varía si tú te mueves a nivel corporal. Entonces, los jugadores de póker o de eSport eran un prototipo muy, muy bueno porque pasan mucho rato en la misma posición, sin tener movimiento. Claro. ¿Vale? Y luego, como ha explicado Sergio, ahí, por ejemplo, es importante también desde un punto de vista de la fisioterapia que ¿por qué los jugadores de póker siempre intentan taparse? Intentan no mostrar conductas. La gorra, gestos, la gafa. Tips, ¿vale? Cualquier tipo de reacción no verbal, ¿vale? Es importante porque esa emoción está también afectando
inconscientemente a su manera, a sus gestos, a su forma de expresarse. Entonces, este contexto nos daba una oportunidad de estudiar ese fenómeno muy buena. Y después era muy fácil evaluar cómo funcionaban sus decisiones, si eran eficaces a largo plazo o no, porque se puede ver, una de las cosas que queríamos hacer era vincular el éxito que tenían sus manos, todo eso se puede medir en el póker por el valor esperado de las manos, hay una serie de índices que te ayudan. Entonces, si nosotros demostrábamos que cuando se está alto de activación emocional medido por nuestro aparato, disminuye, por ejemplo, el valor esperado de las manos, es que le podemos decir al jugador, en este estado sueles perder. Y es muy valioso, porque hay jugadores que simplemente por saber esto, pues dejan de jugar mano o lo juegan de otra manera, simplemente esa información. Entonces, esto en verdad, como dice José, lo aplicábamos en ese momento a jugadores de póker o de algún otro tipo de juego online, como ha dicho él, y eSport, porque era fácil de medir. Pero aquí la idea es que todo esto está muy relacionado con la toma de decisiones del día a día, y lo estuvimos hablando. Claro, nosotros queríamos llevarlo al tenis, por ejemplo. A cualquier tipo de deporte, a cosas diarias como la conducción, a conductores de camión que estaban expuestos a situaciones de estrés constantes y podían tomar decisiones equivocadas, incluso arriesgando su vida en la carretera por culpa de ciertas cuestiones emocionales. Entonces, eso era una cuestión que era muy extendible a muchísimos ámbitos. Es verdad que para investigarlo era más propicio ese ámbito, pero se podía extender a cualquier otro. Y lo que preguntaba antes. ¿Y dónde se quedó? ¿Dónde se quedó aquello? Pues se quedó en el testeo, se quedó en la experimentación. Hicimos una primera fase, o sea, desarrollamos el prototipo, ¿vale? Pues hay un prototipo. Sí, otro día nos lo podemos traer. Creo que lo tenemos desmembrado, ¿no? Creo que tienes tu parte y yo parte. Sí, el caso es que como hace tanto tiempo de eso, lo tenemos desmembrado, pero funcionaba. Separaciones de bienes, ¿no? No, porque él llevaba el aspecto del hardware, de la placa y demás. Sí. Y yo era el que diseñaba con las impresoras 3D y hacíamos las películas. Tenemos impresoras 3D y todo. ¿Qué me estás contando? Sí, un desempeño. Esto es una industria. Sí, lo que pasa es que nos vimos sobrepasados. Hacía falta mucho tiempo implicado, mucho conocimiento técnico del que nosotros en parte también carecíamos. Y poco a poco nos quedamos, que hicimos un equipazo. Hicimos un equipazo y nos con gente muy competente. Pero estábamos ya. Pero bueno, tenéis la base y tenéis el conocimiento. Es más, nos seleccionaron en el Bootcamp entre las 6 mejores startups de gaming de España. Y ahí fue que cuando ya pasamos del trabajo entre él y yo a meter un ingeniero electrónico, un informático que es jefe de una empresa de ciberseguridad. Cuando nos juntamos 6... Ya no supimos gestionar aquello. Fue muy difícil porque ellos dependían de nosotros. Claro. Entonces nosotros teníamos muchos más frentes y nosotros nos estábamos abriendo a más gente para que más gente tirase del carro porque nos faltaba. Y esa dinámica no... Y aquello se quedó ahí aparcado. Se quedó ahí aparcado. Pero bueno, se puede coger otra vez, ¿no? Sí, alguno me ha propuesto, oye, Sergio, tío, a ver si algún día recuperamos esto. Lo que pasa es que veo que con la IA y tal, ahora con las nuevas tecnologías que han aparecido nuevas y tal, veo que ya antes era como lo que estamos proponiendo es bastante puntero, y ahora veo que vamos un poco a rastras de algo que se está desarrollando muy rápido y no sé dónde va a acabar. Entonces tenemos que ver, porque claro, todo esto se supone que iba a trabajar con IA, con modelos de inteligencia artificial, pero ahora tal y como están las IA de progresada, esto fue hace, ¿cuánto? ¿7 años? Sí. Fue antes de que saliera ChatGPT3. Entonces ahora lo veo como que vamos un poco ya tarde. Ya vamos tarde. En el caso fue una unión bonita, currante, de mucho seso con ese. No, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Me refiero que tenía su base científica, ¿no? Sí. En ese sentido, de verdad que fuimos muy rigurosos. No éramos dos flipados haciendo locura, sino que queríamos. Y además era una idea que nos surgía muy de nosotros, que no era una cuestión impuesta, sino que eran inquietudes que habían surgido nuestras. Y a partir de ahí las conjugamos y proyectamos eso, y estaba muy chulo. Sí, porque ellos dos son de irse a tomarse un refresco y decir, oye, ¿qué te parece si montamos una startup? Bueno, es que teníamos un bar que era nuestra oficina. Nuestra oficina. Lo sabía. Y hasta bastante más tarde el camarero nos preguntaba, oye, ¿cómo fue aquello? ¿Cómo va el proyecto? Claro, porque era testigo. Claro, nos reunimos allí todo el equipo. Qué bonito. Qué bonito. Fue guay. Bueno, pues esta es la historia de dos jóvenes emprendedores, dos científicos emprendedores que querían revolucionar el mundo. Y el mundo al final lo revolucionó a ellos. Pero no se descarta que haya una segunda parte de esta historia, con IA, sin IA, yo qué sé. Ya se nos ocurrirá algo. Si somos mente inquieta. Efectivamente. Eso es. Bueno, muchas gracias a los dos por contarlo aquí. A ti por escucharnos. No, ha sido una chapa interesante. Sí, eso está bien. Podría haber sido un aburrimiento. Sabía que no. Soy garantía de calidad. Hasta la semana que viene. Gracias.